Dios mío, qué gloria. El misterio de hablar en lengua. Escucha bien, escucha bien. El misterio de hablar en lengua. De eso que vamos a hablar hoy aquí, ¿sabes? Varón, esto está a otro level. Hoy vamos a hablar acerca del misterio de hablar en lengua. Pero hoy tenemos un invitado clásico. Hoy traemos una gente dura para hablar Wow, de eso. Dios mío. ¿Sabes por qué lo traemos a él? ¿Por qué le intérprete? Porque ese hombre es intérprete y habla una lengua que solamente él habla. Lengua de lengua. Una lengua de lengua. Varón, di que después que él se casó, porque el tipo está recién casado, está varón. Recién casado, Di que después que se casó, varón, la lengua le cambió, varón. Dios mío. Hay lenguas angelicales. Ahora, ya él no habla lengua de proceso ya. No, Varón, no, Él habla lengua de victoria. Ahora, bendición. ¿cómo usted se presentaría ahí en la cámara? Pero hasta en lengua si usted tenga que hablar ahí. en lengua. Preséntese en lengua, hermano. No, lengua humana por ahora. Luego lenguas angelicales. Dios mío. Un placer saludarle. Mi nombre es Elvis Darío, siervo de Dios por su misericordia. Estamos aquí con dos grandes hombres de Dios a compartir la palabra y a ser edificados por su gracia. Dios mío. Wow, Dios mío. Entonces, como el título lo dice ahí, como el título lo dice claro ahí, vamos a hablar del misterio de hablar en lengua. Amén. Es un misterio hablar en lengua. ¿Por qué? Varón, mira, hoy nos vamos a meter en un tema bastante profundo, un tema bastante bueno. Hoy vamos a estar hablando sobre el misterio del hablar en lengua. Eso es un tema el cual genera mucha controversia, varón. Genera mucha controversia porque la gente, y la gente ve mucho, el ya, el Rambo saca la bazooka, y los rabacucos, ya tú sabes, prendido on fire. Pero, no, esa gente son lo mejor, lo más duro, lo más duro que hay. Pero realmente, usted sabe que dónde se origina o por primera vez, dónde se habla en lengua bíblicamente. Sería bueno iniciar comenzando, tú sabes, trayendo un contexto histórico para que la gente sepa más o menos de qué se trata lo que estamos hablando, varón. ¿Y dónde fue? Varón, eso fue en el Pentecostés. Ahí fue la primera vez que se habló en lengua. Varón, ahí fue donde bíblicamente la gente explotó el don. Yo no sé si más para atrás, por misterio bíblico, Dios le haya dado el chance a alguien. Yo sé que ahí fue que Dios lo fundamentó ahí. La Biblia está ahí. Ahí está. Pero varón, no sé si usted ha notado que la iglesia actualmente, últimamente, la Pentecostal Cristiana Evangélica, la dominicana, la que yo no sé en otros países, la gente que nos ven de otros países. Inviten a ese hombre a predicar por otro país para que él pueda ir. Le voy a dar mi número al final. Dios para mío, una agenda. Chavalla. Escucha a Dios en esta hora. Pero realmente, actualmente, hay mucha gente que dice que el don de lenguas no existe ya. ¿Cómo así, menino? Sí, hay gente que dice que eso es emocionalismo y sensacionalismo, varón. Y es verdad eso, menino. Varón, depende. Porque sí hay gente que está metida en emoción y sensacionalismo. Amén, así es. Hay gente que están en eso. Porque hay gente que crean atmósferas emocionales, emotivas, y no llenas del Espíritu Santo. ¿Tú entiendes? Entonces eso en principio hay que tener bien claro. Ahora, ¿cuál es el beneficio, varón, de hablar en lenguas? ¿Cuál es? Amén. La Biblia dice que el que habla lengua, habla misterio con Dios y en su espíritu vivifica. Es como dice el profeta, hay lenguas que son mecánicas porque quizás tú oíste en un video a Gigi Ávila, a Juan Carlos Harriga hablar una lengua y entonces tú la quieres copiar porque entiendes que ese es el misterio. Pero ahora el espíritu es que te habla. ¿Qué lengua tú tienes que hablar con Dios? Porque es algo entre tú y Dios. Hay personas que dicen que la lengua es tan profunda que ese versículo habla que lo que tú hablas con Dios ni los demonios lo entienden. Dios mío. Porque hay lenguas demoníacas, hay lenguas humanas, hay lenguas angelicales. Pero el que habla con Dios, porque fíjate que ¿por qué la lengua es tan poderosa? Porque el lenguaje de Dios, ¿cuál sería? Si desglosamos ese versículo, la Biblia dice que el lenguaje de Dios es tu lengua angelical. O sea, la lengua que tú hablas con Dios. Hablar en lengua. Es verdad, varón. Yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Cuál es el idioma original de Dios? ¿Sabes que el principal de usted es español? Español. El de americano es en inglés. Amén. El de Dios, ¿cuál es el nativo de Dios? ¿Cuál es? Bueno, para mí es hablar en lengua. Porque si nos vamos a idioma, tú sabes que Dios es la fuente de todo. O sea, te dice que Dios habla en lengua. Claro, para hablar con Dios, algo que pasa con Dios, Él se adapta a ti, ¿me entiendes? Él se adapta, si tú hablas español, vamos a hablarte español. Si tú hablas inglés, vamos a hablar inglés. Si tú hablas creol, te vamos a hablar creol. Te vamos a hablar creol, el idioma que tú entiendas. Pero cuando vamos a ese versículo, lo dice. Sí. Yo hablo creol, portugués y toda la cosa. pero tú sabes, estamos hablando de español. Español. No es que yo no sepa, pero...
No, pero es profundo, porque es como dice, habla misterio con Dios. Sí, tú sabes algo. Misterio es que nadie lo entiende. Mira, tú sabes algo. El minuto dijo algo muy importante. Y te voy a decir la verdad. Realmente, el género de lengua, es un idioma prestado al hombre. Para que el hombre pueda por lo menos establecer una conversación con Dios. Porque esa pregunta está buena. ¿Cuál es el idioma de Dios? La justicia. El amor, la verdad. Ese es el idioma que él habla. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos entendido que para comunicarnos tenemos que utilizar los dialectos, la lengua y pronunciar palabras. ¿Tú entiendes? Porque esa es nuestra naturaleza. Entonces Dios, para que nosotros podamos por lo menos un chin con él, nos da el break de prestarnos una lengua. Porque tú no hablas la lengua que tú quieres, sino la que el Espíritu Santo deposita en ti. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la primera vez que la iglesia recibe el género de lenguas, ni siquiera recibe el género de lenguas en un sentido o un tono espiritual. Bueno, sí espiritual, pero las lenguas que hablaban eran no naturales. Eran lenguas que la gente podía entender. Que conocían. Exactamente. Era como que yo ahora de repente comienzo a hablar en inglés. Hello people, how are you? Tú sabes, cosas así. En ese momento, ¿por qué? Había algo. Eso significaba algo. Mire, si ustedes se fijan, era el tiempo de Pascua. Era el día de Pentecostés. Y ellos estaban en un lugar alto, un aposento alto. Y vino un de repente de Dios. Sopló la casa. Y ahí estaban todos los judíos, varón, de todos los lugares. Sí. Había gente de todas partes. Amén. Y cuando cayó ese mover de Dios, que comenzaron a escuchar, ¿qué Jesús dijo antes de irse? Y me serán testigos en todas las naciones de la tierra. En Jerusalén, en Samaria, Judea y en todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces cuando cayó ese género, que comenzaron ellos a hablar en nuevas lenguas, la gente comenzó a entender lo que ellos estaban diciendo. Es un mensaje de Dios diciéndole a las naciones y al mundo: mi evangelio es para todos. Se lo predicado en todas las naciones. Ahí hay un punto muy importante. Cuando hablamos, el varón tocó un punto muy bueno, porque vemos que la lengua viene con un fin. Como hablábamos detrás de cámara, en el mundo espiritual nada sucede porque sí. No, nada sucede ellos porque sí. Esperaron, Jesús le dijo, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. O sea, eso fue una estrategia de esperar ese tiempo que se reunieran, como dijo el varón, los judíos por la fiesta. Iban a ver de diferentes naciones. Entonces vemos que la lengua viene con un fin. Por ejemplo, no podemos hablar lengua, como mencionamos ahorita, mecánica, por gusto, sí, por emoción, sino porque hay algún misterio. He escuchado de testimonios de predicadores que son de otra nación y comienzan a hablar en ruso. Wow. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué, varón? ¿Por qué, varón? No, todavía no. No habla el ruso, varón, todavía. Todavía no. Coming soon. Hablando en ruso. Una lengua en inglés. Sama. Mamá. Entonces, volviendo al testimonio, he escuchado de personas, por ejemplo, que están predicando y de repente le llegan una lengua por el espíritu, en un idioma, pongamos ruso. Y cuando tú dices ¿por qué? Porque alguien de ahí, de ese lugar, tenía que ser edificado en ese idioma. O sea, las lenguas vienen con un fin, al igual que todas las dones dados por el Espíritu Santo. Claro. Mira, y hablando de eso, hubo una vez una pareja. Yo recuerdo que había una chica, o sea, cristiana, que tenía un esposo chino. Yo escuché eso una vez. Entonces, ella le decía a él que se convirtiera, que buscara de Dios, que se ponga para Dios y todo eso. Tú sabes, en fin, toda mujer cristiana orando por su esposo. Amén. ¿Qué pasa? Que él es un chino, negado. ¿Sabes que esos chinos tienen una cultura un poco fuerte de vudú y eso? De vudú. De budaísmo y eso. ¿Tú sabes? Budista y eso. Entonces, sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer le dice a él: yo quiero que tú vengas a los caminos. Y él le dijo: yo voy a ir a convertirme el día que tú hables chino. Dime, tú una mujer latina, esa mujer no habla ni nada chino. Varón, adivine qué pasó. Esa mujer se acostó a dormir un día al lado de él y de repente el espíritu la tomó, ella durmiendo, y la mujer empezó a hablar chino. Ay. En chino, varón. En chino. Y empezó a decirle a él. Le empezó a decir a él muchísimas cosas en chino. Y él entendió, varón. Y él entendió todo en chino. ¿Y él lo entendió? Él lo entendió. No, porque él era chino. Él era chino. Él pidió esa señal. Yo iba a decir que a ella él le dio el don de lengua y a él le dio un oído, tú sabes. No, porque él era chino. Universal. Él le dijo a ella: yo me voy a convertir en que tú hables chino. Pero la latina, ¿qué chino va a hablar? Entonces, cuando ella se despertó, el hombre le dijo a ella: vamos para la iglesia que yo me voy a convertir.
Yo le digo, Wow, tremendo, ¿eh? ¿cómo así? Sí, porque mientras tú estabas durmiendo, tú me hablaste chino. Y me hablaste de Dios en chino. Dios mío. Wow. Dios Ya, mío. Terrible. Ahora, varón, una pregunta, varón. Varón, una pregunta. Si para yo demostrar que tengo al Espíritu Santo, ¿debo hablar en lengua obligatoriamente? ¿O debo hablar en lenguas? Bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Porque fíjate algo, mira, yo leí un libro hace mucho. Y en el libro decía, se llama Buenos días, Buenos Espíritu días, Santo. Espíritu Santo, de Sí. Benny Hill. Siempre lo confundo. Él hablaba que los pentecostales se han querido robar el Espíritu Santo para ellos. Porque si tú te fijas, los bautistas tienen el Espíritu Santo. Los católicos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Que quizá ellos no hablan en lengua por dogma de ellos, no significa que no lo tengan. Ahora, sí hay muchas personas que dicen que para tú evidenciar la llenura del Espíritu Santo, tiene que ser hablar en lengua. Pero yo conozco personas, como te digo, de diferentes religiones, que tú sientes la presencia de Dios y no hablan lengua. Es tremendo, es tremendo. Claro. Ahora, y es cierto, mira, porque con lo que estaba diciendo la amado ahorita, del lenguaje de Dios. Por ejemplo, él dice que el lenguaje de Dios es amor y todo eso. Sí. Y es una realidad. Es el Dios es lenguaje amor. original de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te levantas todos los días en la mañana con una nueva oportunidad, es un lenguaje de parte de Dios diciéndote que te ama. Wow, fuerte. Pero hay algo, varón. Tú sabes Dios mío. que hay un detalle también. La Biblia dice que no es obligatorio. Y es una pregunta que me autorrespondo a mí mismo también. No todos fuimos diseñados para hablar en lenguas. No todos. La Biblia dice, oye, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿todos profetizan? ¿Todos son apóstoles? ¿Todos son profetas? No, ¿Todos hablan en lengua? no. No todos van a ser. O sea, así como tu cuerpo entero no es un ojo, sino que tú tienes dedos, tienes boca, tienes oído, tienes nariz, tienes rostro. Así como también tu cuerpo tiene muchas partes, así también nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así también yo tengo que respetar tanto al dedo pequeño como al dedo grande. Al final estamos en la misma mano, aunque tengamos diferentes tamaños. Sí. Al final pertenecemos al mismo cuerpo. ¿Tú entiendes? Cuerpo La Biblia Cristo. dice que no podemos ni el que come no puede menospreciar al que no lo hace. Y el que no lo hace no puede juzgar al que lo hace. Amén. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Actualmente se ha vendido una fachada de que para tú mostrar o tú vender que tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que hablar en lengua, Sí. tú tienes que ser un rabioso, tú tienes que ser un... ¡Ah, Dios mío! Romper Tú tienes que romper sillas, Rugir, tú tienes que rugir, tú tienes que hacer todo eso. Pero realmente eso está alejado de la realidad bíblica. Amén. Porque la realidad bíblica te dice a ti que los frutos espirituales, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, paz, gozo. ¿Tú entiendes? No te está diciendo en ningún momento Hablar que para tú, no te está diciendo eso. Tampoco te está diciendo que para tú ser lleno del Espíritu Santo tienes que romper 5 sillas en la iglesia. Exacto. Abusador. Pastor, póngalo en disciplina, pastor. Mi niño, El- ya tú el pa- llevas 3 ya. El pastor va forzado. de 3 iglesias diferentes. A las iglesias no las regalan tampoco. El pastor va forzado. Varón, con y ese otra miembro. cosa. Varón, yo fui a una campaña, varón, una vez, varón. Tú puedes creer que el tipo, una campaña en la calle, ministro. Tú puedes creer que el tipo duró 10 minutos hablando en lengua, varón. El Y nadie predicador. entendió. El tipo que estaba orando, el Ay, ministro que mi estaba madre. orando. Varón, No 10 entendió. minutos hablando en lengua. Varón, pero que ¿a quién le estaba Varón, ni él mismo. Mire, ya estaba cansando ya. Yo creo que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo salió al colmado a comprar ese entró al colmado. Mira a que comprar. espérate, Cuando tú termines, Ahora, cuando tú termines. a dejar que él termine. Cuando tú termines, A dejar que bravo. termine. Yo entro cuando tú termines. Porque, varón, oiga, ¿qué pasa? Yo pregunto. Hay gente que yo le he escuchado diciendo, vamos a meternos cosas controversiales y profundas. porque Fluye, estamos bien de Biblia. fluye. Me lo voy a poner hasta ahí. Estamos bien de Biblia. Fluye, Mira, fluye. varón, yo he visto gente que me ha dicho a mí, no puedo hablar español. Pero, Dios mío. No. ¿Cómo así, varón? Dije que se le olvidó hablar español. Varón, así? orando, ¿Cómo? varón, dije que no pueden hablar español, varón. No, no, Dios no. ¿Qué mío. hacemos, Dios mío? ¿Cómo varón, cómo le ganamos? Dije que a Cuba? estoy No, intentando hablar español y no puedo. puedo. No puedo, varón. Varón, por Dios. La Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta a quién. Al profeta. Varón, esto no es un desorden, varón. Claro. No, y Dios es un Dios de orden. Dios no habita en el desorden. Quizás, como te digo, hay personas que han visto eso culturalmente. Que como tú dices, bueno, para yo sentirme
que estoy lleno del Espíritu Santo, tengo que hablar en lengua. Para recibir la aceptación de la gente. Exacto, para que te vean espiritual. Yo vi un video de un varón que se hizo viral en estos días, de que él estaba como leyendo la Biblia, dice, porque Dios en la chequima la masaya. El varón tiene que ser sincero y decir que era que no estaba leyendo bien y que se estaba confundiendo. Pero tú sabes qué es lo que pasa, llégale. Oye, que hay, ministro. Ministro, esa ministradera en lengua. Varón, esos predicadores que se paran y y la persona así. Nadie entendió nada. Varón, nadie está entendiendo nada de lo que está pasando. ¿Tú entiendes? Por eso hay que tener, yo creo que vamos a tener que sacar un canal, o vamos a tener que, no sé, mover la vuelta para que un canal llame educación espiritual, no conexión espiritual, no. Educación espiritual. Porque hay mucha cosa rara, varón, en el pueblo de Dios. Hay mucha emoción. Varón, ahora yo pregunto, si cuando yo hablo en lengua, nada más lo entiende Dios, ¿yo puedo reprender un demonio en lenguas? Mira, aquí yo tengo un versículo en Primera de Corintios. Tú sabes que Pablo le dijo a los corintios, yo hablo más lengua que todos ustedes. Sí. Pero aquí dice... Pablo hablaba 5 idiomas, ¿no era? Pablo era un hombre preparado, señores. Pablo era fundado por Gamaliel. Pablo tenía lo que muchos llaman como educación ministerial. Sí. O sea, él sabía cómo manejarse, porque le decía al judío, al romano. ¿Entiendes? Por ejemplo, al griego. Aquí dice en 1 Corintios, 27, si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno y un intérprete, o sea, te está hablando de un orden. También dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, ¿qué Pablo te quiere decir esto? Que todo tiene que ser bajo un orden. Porque como tú dices, quizá el ministro le está profetizando en la otra lengua, pero si no hay un intérprete, ¿en qué está? Mira, según mediante la pregunta que hizo Isaí, de que si tú puedes reprender un demonio en lengua, alaba a Dios si pueden. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque se supone que es un lenguaje que solamente entiende tú y Dios. Y que es un lenguaje que para utilizarlo con Dios. Con Dios, exacto. O sea, un demonio no para puede comunicarte entender, con Dios. Un demonio no puede entender que tú lo estás reprendiendo. No. Ahora bien, ¿qué si yo digo que tú puedes, que se hace? Eso quizá no. Confunde a los demonios. Tú lo confundes porque ellos no entienden qué es lo que está pasando, exacto. Tú sabes. Porque ellos no están entendiendo. Ahora bien. Y la misma unción lo reprende. O sea, claro, ejemplo, lo que sienten, la opresión desde que, wow, sí. Hay algo poderoso y se tienen que ir del ahora, varón, muy bueno. Algo me acaba de bajar. Suéltalo. ¿Qué dijo Jesús? Cuidado si es lo que le va a varón. No, varón, a mí Dios me hizo hombre. A mí Dios me hizo hombre. Fluye. Y me creo hombre todavía. Muy bien. Oye, ¿qué dijo Jesús? En mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Varón, es que usted no lo va a hacer en otro. Así es. Varón, es que tiene que declararse, es que sus labios deben pronunciar ese nombre para que tenga acción y tenga efecto en el ambiente, en el espacio en el que usted se encuentra. Amén. Ay, pero espérate. Así es. Tú te acabas de meter en un lío. Varón, pero vamos a sacarlo de ahí. Ven acá. Te acabas de meter en un lío, pero que yo he visto muchos ministros de Dios. Yo he visto muchos hombres de Dios que ellos van y le dicen, demonios, sal, fuera. Y no mencionan a Jesús. Varón, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Te voy a explicar qué es lo que pasa, varón. Yo te estoy hablando de un contexto bíblico. Es lo primero. Un contexto bíblico. Dios mío. Ahora, de ahí para allá, ya sabrá el demonio y el otro qué van a hacer. Pero el contexto bíblico es que en su nombre lo echarán. Ahora bien, te lo voy a poner. Pero está bien. ¿Tú crees que esa gente está bien o está mal? No, te voy a decir la verdad. Todo depende. Porque quizás sea un pedazo que tú estés mostrando. Porque al final, quien te da la autoridad de tú poder hacer el nombre de Jesús. Es la presencia de Jesús, el nombre de Jesús. Exacto. Porque en su nombre que echaremos fuera demonios. Además, también hay un detalle, varón. Que cuando el Jesús mismo, ¿verdad? La palabra dice que cuando muchos se acercarán diciendo, en tu nombre hice milagros. En tu nombre eché fuera demonios. Sí. En tu nombre hice eso. En tu nombre hice lo otro. Porque hay otra cosa, varón. ¿Usted sabía que los brujos sacan demonios? ¿Y usan el nombre de Jesús? No. Pero lo hacen. Ahora te hago una pregunta. Fuerte. Tú me estás diciendo a mí que tú estás reprendiendo un demonio. ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! Porque tú eres parte del espectáculo también. Sí. ¡Sal fuera! ¿Qué sé yo qué? Y cuando esa persona se levanta de ahí, vuelve a su vida normal. No sé. Hay algo. Entonces el demonio se fue. No. El demonio se escondió. El demonio no hizo nada. El demonio lo que hizo fue logró su cometido. ¿Cuál es? De que tú, que tenías una palabra de parte de Dios,
para alguien en ese momento la dejara de dar por prestarle atención a un demonio. Wow, está fuerte eso, está fuerte. Varón, porque es que oye, ¿qué es lo que yo digo? Cuando tú educas a las personas, tú reprendes menos. Tiene que educarse, por eso creamos este canal. Edúcate. ¿Tú entiendes? Cuando tú mejoras tus hábitos, tú reprendes menos y echas fuera menos al diablo de tu vida. Sí, porque hay algo que los demonios se esconden dentro de los hábitos. Sabes que hay personas que son libres, pero vuelven. Por eso cuando sale una persona le digo, vete y no peques, para que no te vuelva algo peor. Claro. O sea que prácticamente tú eres libre, pero de ahí para adelante tú eres responsable de tus hábitos. Tú puedes volver a traer esos demonios por tu hábito. Ahora, ministro, yo digo algo. ¿Es necesario que se hable lengua con culto para poder dar a entender que Dios se movió ahí? No. No es necesario, porque es que hay algo que las personas no están entendiendo. Ajá. Tú lo acabaste de decir. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? El amor. La justicia. La justicia. Cuando en un culto se ve que hay un amor sobrenatural, pero para que me entiendan bien, un amor, en una pasión en lo que usted está haciendo, en la alabanza que usted le está brindando a Gloria, Dios. Claro, el Espíritu Santo baja porque baja. Porque la misma Biblia lo dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Amén. Ahí no dice de que donde hay 2 o 3 hablando en lengua. Ahí dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Pero es reunido en su nombre, no es reunido en el nombre del pastor, no es reunido en el nombre de la diácono, del diácono, del líder, no. En su nombre. En su nombre. Sí. Porque si usted va a la iglesia, varón, usted va a la congregación y empieza a adorar, hay algo que la gente no sabe. Ajá, varón. La adoración genuina funciona tremendo. Varón. Es un principio. Varón, yo creo que el próximo episodio va a ser de la adoración, varón. Es un principio bíblico. Pero mira, te voy a decir algo, varón, y esto es algo que yo estaba pensando últimamente. Tú sabes que yo me he dado cuenta que la iglesia actual, la que yo veo, la que yo miro con mis ojos, tú sabes, yo no sé, vuelvo y digo, yo no sé la iglesia de otro lado, yo sé las que me rodean. Cuando digo eso, hablo de mi espacio cultural. Varón, hemos sacado a Dios de los cultos. Dios mío, es una acusación seria, varón. Lo hemos sacado a Dios de los cultos. Hemos sacado a Jesús de las iglesias. Los cristianos han sacado a Cristo de la iglesia por meter sensaciones y emociones, por meter el ego y el orgullo y el de yo tengo, pero ¿qué es lo que tú tienes? Nos hemos olvidado del principio del evangelio. ¿Cuál es el principio del evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Que Él vino y murió por nosotros. Amén. Del amor. Entonces hemos sacado el amor y lo hemos cambiado por un orgullo disfrazado. Lo hemos cambiado por una humildad falsa. ¿Tú entiendes? Entonces, esa verdad, ese principio, nosotros debemos de romperlo. ¿Sabe por qué? Porque la sensación, el emocionalismo, lo que te hace cristiano no es asistir a mucho culto. Lo que te hace un hombre de Dios no es que tú prediques todos los días en un altar, en un púlpito. Lo que te hace un verdadero hombre o mujer de Dios es que con tu vida, todo el que la vea diga, yo no sé pero lo que tiene, pero algo tiene diferente. Amén. Es que el que te vea diga, yo no sé cómo se llama lo que él tiene, pero tiene algo distinto. Tiene a Dios. Es que tú puedas predicar siempre, todos los días. Y como yo leí una frase, predica todos los días. Y si es necesario, abre la boca. Wow. Dios mío. Muy fuerte. Tu ejemplo debe ser tu mensaje. Oye, quiero que la gente sepa, varón. Al final, hablar en lengua, yo creo en el hablar en lengua. Yo creo, y a todo el que crea, lo motivo a que lo busque. Pero te digo la verdad, no es lo prioritario. Lo prioritario es que tú ames lo que tú haces. Amén. No te sirve de nada hablar en lengua si tú odias. No te sirve a ti profetizar si tú no respetas ni siquiera a los líderes que Dios te ha puesto a ti. No te sirve de nada que Dios te haya ungido. También puede venir Harrigan a ungirte, para que tú creas. Puede venir quien sea que tú quieras ungirte. Pero al final, si tú no amas, si tú no eres justo, si tú no practicas la justicia, si tú no vives en la verdad, entonces todo eso es nada. Es absurdo. Y como yo le dije a alguien, y con eso fluyen los ministros, ¿sabe lo que yo le dije a alguien? Él me dijo, no, porque hay que hablarle. Yo le dije, mira, ¿usted sabe algo? ¿Usted sabe cuántos bautizados no tienen que estar en el infierno ahora mismo? Muchísimo. Wow, fuerte eso, fuerte. Tremendo. Fuerte. ¿Usted sabe cuánta gente que hablaron en lengua en su vida no tienen que estar en el infierno ahora mismo? O no en el infierno.
cuánto están perdidos en el mundo ahora mismo. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Y vamos a hablar de ese tema, de si es necesario, si para tú salvarte debes de ser bautizado. Vamos a hablar de ese tema. Sí, para salvar, está heavy. Sí, vamos a hablar Así de que ese ustedes tema. saben, señores. No, y verdaderamente es así como dice el ministro, verdaderamente no es de que uno tiene que hablar lengua obligado. No obligado. Tenemos que activar, ¿verdad, mi hermano? Mira, ¿Tú tienes algo que decir ahí? Sí, me gustaría decir un punto importante que habló el varón, del amor. Tú sabes que en una ocasión Jesús le dijo, y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si os amáis unos a los otros. Cuando él dijo unos a los otros, no él está diciendo el pentecostal al pentecostal, el católico al católico, unos a los otros. O sea, tienes que amar, como dijo Jesús, a tu enemigo, al que te hace la guerra, a todo, porque ahí radica todo, en el amor. También Pablo habló en una ocasión de que si él habla lengua angelical y misterio, pero no tiene amor, de nada sirve. O sea, viene siendo como un tímbalo que resuena, o sea, nada. Cuando usted, por ejemplo, agarra una lata y la deja caer, hay un sonido, pero no hay un mensaje. El mensaje de Cristo, como dijo, es el amor. Porque de tal manera Dios le dio poder al mundo. Porque de tal manera Dios le dio conocimiento al mundo. No, porque de tal manera Dios amó al mundo. Amén. Así Cuando es. te habla del amor, ahí abarca todas las religiones, todas las personas que tienen un concepto diferente, doctrinal, sea adventista, sea católico, sea mormón. Cuando tú lo amas, como dijo el varón, ven algo diferente en ti. Tú no tienes que predicar, tú no tienes que hablar en la boca. Tu testimonio es el mejor ejemplo. Amén. Profeta, y una pregunta. Para ser salvo, ¿es necesario hablar en lengua? No, amado, no. No, es lo que hablamos ahorita, porque hay muchos bautistas que no hablan lengua, hay muchos católicos que no hablan lengua. Y la Biblia dice que en el cielo habrán de diferentes naciones. Sabrán que los Diferentes católicos... denominaciones. No, pero es otro tema. Es otro tema. Es otro tema, varón. Ahora ya para terminar, porque sí, ya verdad, estamos bien. No, un tema edificante. Entonces, para terminar, ya ustedes saben, no es necesario hablar en lengua para salvarse o para tú tener el Espíritu Santo, ¿no? Pero es edificante. Pero es edificante, porque no estamos en contra del hablar en lengua. Dicho sea de paso, los tres hablamos en lengua. Pero La gracia de Dios. que por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Pero entendemos que no es lo esencial. Eso es como un don que Dios te da, Sí. y no a todos Dios le da ese don. Y por el hecho de que Dios no te haya dado ese don, no significa que tú no funciones como evangelista o como cualquier ministerio que tú tengas. Eso no dice nada de eso, porque aquí quien confirma el ministerio es Dios. Amén. Ningún hablar en lengua, ninguna de eso. Hay gente que hablan 70,000 lenguas y están más secos que todos los secos. ¿Vale? Llévese de mí. Al seco. Entonces, ya ustedes saben, Dios les bendiga. Conexión espiritual. Hablando lengua de monte. Dios mío. Lengua de monte de ciudad. Siento la lengua del monte. Lengua de cuartico. Una lengua árabe. Chamaquima, la masaya. Shemaya. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comenta de qué tema te gustaría que hablemos. Comenta ahí. Tú sabes que si tú comentas va a ser mejor. Comenta. Suscríbete, dale like y que active la campanita, ¿vale? Amén. Conexión Suscríbete al espiritual canal. TV. Conexión espiritual TV.